Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es una edición nueva de Libertad bajo palabra. Vamos a conversar a una semana de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia con José Villanueva. Es un abogado y un escritor que ha hecho una saga de ciencia ficción y que ahora está introduciéndose o presentándose en el ámbito de la narrativa total, ¿no? Ha escrito una novela total que tiene un contenido histórico muy interesante que se llama Túpac, el soberano del Pacífico. Sin más prolegómenos, le damos la bienvenida a José. Adelante. Buenas noches, Percy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y bueno, respecto a mi experiencia como escritor, ya que tú lo habías adelantado que soy abogado, bueno, empecé primero escribiendo obras de ciencia ficción, pero la verdad que hice un giro a lo que es la novela histórica. ¿Por qué hice este giro? Porque la verdad que desde niño siempre me gustó el tema de la historia, sobre todo la historia del Perú, ¿no? La historia precolombina, la cultura inca, la cultura chimú, toda esa cultura milenaria que el Perú tiene y que debe valorar siempre, ¿no? Y nosotros como ciudadanos tenemos el deber y también la obligación de poder nutrirnos de esa cultura, de esa historia, ¿no? Entonces, estos pilares, como lo puedo decir, llegaron a un punto para hacerme entender o darme ese espaldarazo para poder escribir esta novela histórica llamada Túpac, el soberano del Pacífico. Es una novela que me tardó más o menos 1 año y medio escribirla. La verdad que yo como abogado y tengo una profesión permanente que atender, me hizo muy difícil tratar de escribirla continuamente. Entonces, traté de mis tiempos libres, fines de semana, dedicarle el tiempo a esta novela, ¿no? Que me parece que justo llega en un momento muy, muy preciso, muy indicado en este bicentenario, porque de alguna forma trato, mediante esta novela, tratar de mostrar a la comunidad peruana lo que era el imperio de los incas, ¿no? Lo que significó realmente esas personalidades, estos soberanos, estos generales, que engrandecieron nuestra cultura, ¿no? Lamentablemente, muchos de nuestros connacionales tal vez no se sienten tan identificados con esta cultura, ¿no? No solamente la inca, ¿no? Hablamos de otras culturas como la huari, la chanca, la chimú, y deberíamos sentirnos orgullosos. José, vamos a ver, ¿por qué crees que la gente no se siente identificada con estas culturas, pese a que en su gran mayoría del país no alcanza a ser plenamente mestizo? O sea, se podría decir que el Perú es casi enteramente un país indígena o semi-indígena. A ver, en tu análisis, ¿a qué crees que responde esta circunstancia? Pero yo creo que hay una especie de sentimiento tal vez de vergüenza, ¿no? Hacia nuestra propia cultura. Como que añoramos más y defendemos más y nos sentimos más orgullosos de las raíces europeas, más que de nuestras raíces amerindias, ¿no? Entonces vemos a lo andino, a lo selvático como que de segunda clase, ¿no? Como lo dijo alguna vez un político, ¿no? O segunda, tercera clase. Entonces, es un chip, es algo que nos viene, creo que desde niñez, desde crianza, que debemos desechar, ¿no? Ya sea cualquier persona que vive en el Perú, ¿no? Ya seas mestizo, ya seas totalmente indígena, ya seas blanco, ya seas afro, ya seas de raíces asiáticas, tú vives acá en el Perú y deberías valorar esta cultura, ¿no? Que todos tenemos. Hay una búsqueda del Perú, ¿no? Ahora, ocasionalmente por el tema del Bicentenario, pero de aquí en adelante, con la conmemoración, por ejemplo, en 2024 del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, etcétera, hay varios bicentenarios que están pendientes de ser celebrados, pero no se acaba de tener una figura clara de lo que es el Perú, ¿no? Tú lo dices, hay sentimientos encontrados,
de mucha gente. Hay tergiversaciones también de diferentes momentos históricos que hemos pasado. Sin embargo, tú has dejado la ciencia ficción y quisiera que nos comentes brevemente por qué fuiste primero por la ciencia ficción y ahora por este tema de la búsqueda quizás de una identidad, ¿no? Que yo creo que el tema fundamental de estas épocas es esclarecer, determinar o por lo menos dar unos lineamientos de lo que es la identidad nacional, ¿no? Porque han pasado por lo menos 2 siglos desde el inicio de la República en la que ese tema pues ha pasado a un lugar muy subalterno, ¿no? Cuando debería haber sido el punto primordial para poder construir sobre él todo lo que corresponde a el sentido de la república, de la democracia, etcétera. Entonces, coméntanos acerca de tu periplo inicial en la literatura con la ciencia ficción. Bueno, yo empecé primero con la ciencia ficción debido a que siento un gusto y soy fan, ¿no? de este género, tanto en el cine como en la literatura. Siempre he leído ese tipo de libros, siempre me ha gustado también muchas ramas relacionadas a la ciencia ficción, como es la astronomía, el espacio, lo épico, ¿no? Entonces, por eso yo empecé con este género, ¿no? Porque la verdad que me gustaba y traté de escribir una novela que sea distinta a las novelas que leí o las películas que vi en el cine, porque sentía que no me llenaban, ¿no? Quería darle otro matiz, entonces empecé a escribir. Pese a que tenía más conocimientos de historia, ¿no? Como te dije, yo desde niño siempre me ha gustado leer libros de historia. Mi madre siempre me regalaba, me acuerdo, enciclopedias de historia. Y era mi hobby, ¿no? Leer de... Llegó un momento en que, en época universitaria, que dejé de leer historia, ¿no? Lo retomé con posterioridad. La verdad que me gustaba mucho lo que era la historia universal, igual que la historia del Perú. Entonces llegó un momento en que yo dije, voy a tratar de escribir solamente una saga de ciencia ficción y después dedicarme a escribir temas relacionados al Perú. Entonces me hice un plan, ¿no? Primero voy a tratar de escribir una novela relacionada a nuestra cultura precolombina, ¿no? Prehispánica. Entonces me centré en lo que era el Imperio de los Incas. Ya había tenido noticias de esta gran novela que es El espía del Inca, y la verdad que no es que me haya inspirado en esta novela, porque yo ya tenía la idea desde antes que se publique esta novela Espía del Inca, de escribir sobre Tupac Yupanqui, pero sí me centré más que todo en este personaje porque sentía que en el ejemplo del espía del Inca pues se centraba más ya en la debacle, en la caída del imperio, ¿no? Con la captura de Atahualpa, ¿no? Entonces yo quería escribir más que todo del apogeo. Ahora, no quería escribir tanto de Pachacute porque ya de Pachacute se había escrito libros y se había hablado mucho. Entonces sentía que había un personaje en nuestra historia precolombina, la historia inca, que era Tupac Yupanqui, que es un personaje que, la verdad que en particular, a mí me parece que fue el más grandioso de todos los incas, o el más grande, ¿no? El más grande inca, más que Pachacútec, ¿eh? Porque, como lo dijo Antonio del Busto, nosotros debemos nuestros límites actuales como territorio del Perú a Tupac Yupanqui, ¿no? A sus conquistas. Entonces, por eso me centré más que todo en él, ¿no? Y para eso tuve que retomar mis lecturas de libros de literatura histórica, porque si bien es una novela histórica con matices de ficción o cronía, pues tenía que tener una base histórica que cualquier escritor de novelas históricas tiene que seguir, ¿no? Tiene que respetar. Entonces decidí leer ese tipo de libros y así poder enrumbar y plasmar esta novela, ¿no? Al final. Mira, es interesante que tú comentes que hallabas que la ciencia ficción, dentro de las novelas y las películas que tú solías ver, no había una completud que te hizo buscar, más bien terminar ese vacío y tú mismo proponer una obra, ¿no? Artística. Es interesante porque es una buena forma de aproximarse a la creación literaria. Entonces, antes de insistir, porque tenemos para largo para poder hablar sobre tu novela Tupac, que es muy interesante, ¿no? Coméntanos acerca de esa relación con la literatura. Bueno, porque además habría que confesar, ¿no? Que comentar, nosotros hemos sido compañeros en la universidad. Claro. En aquellas épocas,
no precisamente se veía, ¿no? Que eras eh, un escritor, ¿no? Había un grupo de otros compañeros que sí, pues se promocionaban, escribían. Lo sabemos que hay inclusive autores que han sido galardonados, ahora último, ¿no? Quirós, por ejemplo, que estaba cerca de nuestro conocido, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo era esa vinculación con la literatura? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que siempre hablaba de temas esotéricos, ¿no? Por ejemplo, hablamos Sí, de la más que todo Atlántida, o hablamos de cosas temas en ese orden, esotéricos, ¿no? sí, temas esotéricos, temas de ocultismo. Claro, más que todo en la época universitaria yo me dedicaba más a hablar de política o de temas esotéricos o de temas de leyendas, ¿no? De ese tipo de cosas que tú me estás haciendo recordar en estos momentos. Y si tú lees las novelas de ciencia ficción que he escrito, tiene mucho de esos temas, ¿no? Tiene muchos temas esotéricos, tiene muchos temas de la Atlántida, tiene muchos temas sobre la creación del ser humano, ¿no? Sobre continentes perdidos, sobre muchas leyendas, ¿no? Que el mundo tiene, ¿no? Muchos mitos y leyendas que lo adecuado a una ópera espacial, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que contribuyó primero para sacar esta saga que aún no está terminada. La idea es tener 4 libros para cerrar esta saga, solamente tengo 2. Tiene La verdad que dos, no, Orbella, ¿no? 2, ¿no? 2 y me faltan 2 más que ya tengo el nombre, tengo la carátula, pero decidí hacer un stop a esa saga y poder dedicarme al 100% a la novela histórica que es Tupac Yupanqui, ¿no? Y muy bien que lo hayas hecho, pero es curioso cómo tienes ese esquema bien centrado de a dónde quieres dirigirte. O sea, tienes de alguna forma una predeterminación, inclusive de tus propios proyectos, ¿no? Haces esquemas, no necesariamente todos los artistas proceden de esa manera, ¿no? Pareciera como que no hay mucho espacio dentro de tu proyección creativa para el caos, pero habría que comentar que quizás por tu propio ejercicio profesional, ¿no? De ser un abogado casi a tiempo completo, te lleva a esos lineamientos quizás más rígidos, pero al mismo Claro, tiempo procuras, no sé si una evasión, pero te proyectas a cosas que no tienen nada que ver pues con el día a día, ¿no? Como el uso y abuso de la práctica de las leyes y los códigos y las normas. Te enfocaste con la ciencia ficción, ahora con la novela histórica, pero en una especie de ucronía permanente, ¿no? ¿Cómo has explorado tú esa relación tanto con el derecho como con tus experiencias creativas literarias? bueno, como tú lo dijiste, en la época universitaria, pues no, yo ni por acá me imaginaba en ser escritor, no escribir libros. Más que todo yo me enfocaba a crecer en el ámbito profesional, en mi carrera, tal vez dedicarme a política, que en un momento lo he pensado, pero ahí nada más, ¿no? Nunca se me pasó por la mente escribir, ¿no? Ser escritor. Ya más o menos eso se me da más o menos en el año 2013, 2014, ¿no? Como se dice, me viene esas ganas, ¿no? De escribir, de contar alguna historia, ¿no? Y como tú lo dices, tal vez mis historias son muy planificadas, muy rígidas, no están muy relacionadas al caos, ¿no? La verdad que sí he pensado en escribir una historia, una novela, pues, que tenga algo más relacionado a lo caótico de este mundo, ¿no? Del día a día que vivimos, ¿no? No sé, o a un mundo más realista, tal vez, a un mundo más social, ¿no? Más del siglo XXI, ¿no? Tal vez más adelante me anime a escribir algo relacionado a ese tipo de corriente, pero por lo pronto estoy más centrado en lo que es o la ciencia ficción o las novelas históricas, ¿no? Como te había comentado en un momento también, tengo planificado escribir un libro sobre la guerra con Chile, ¿no? Pero todavía está en proyecto, ¿no? Todavía no he escrito ninguna línea, pero ya tengo más o menos pensado cómo va a ser, ¿no? Cómo empezaría y cómo terminaría, ¿no? Es interesante tu método que haces una previsión, ¿no? De lo que vas a ir avanzando y ya vas esquematizándolo. Y tienes varios proyectos en paralelo y me percato de que tus obras tienen esta tendencia de continuidad como a pensarse en términos de una saga, ¿no? Yo que he tenido la suerte de revisar Tupac, ¿no? El Soberano del Pacífico recientemente,
veo que en la parte final, no es un spoiler, ¿no? Pero hay que comentarlo, haces mención a que hay una novela siguiente sobre el oro de Paititi, ¿no? Paititi, sí, me gustaría escribir también una novela sobre eso, ¿no? Ya se ha escrito novelas sobre Paititi, hay historias, hay documentales. Claro, la idea es hacer algo distinto, ¿no? Algo diferente, algo que no siga tal vez el canon, ¿no? Claro. Eh, Efectivamente, ya, hay una disrupción respecto del canon. Pero tú habías mencionado El espía del Inca, ¿no? Entonces, podríamos mencionar, es una novela que ha sido muy aclamada, ¿no? Indudablemente tiene mucho mérito, pero desde una perspectiva no solamente artística, ¿no? Sino quizás de la cuestión nacional, se termina dejando bueno, a los incas, pese a su notoria grandeza, más o menos mal parados, ¿no? El espía, bueno, claro. que es un personaje abyecto, ¿no? Un traidor, pero sin embargo se ve pues, que era un traidor al que los incas habían hecho sufrir, entonces tiene una complejidad sentimental vasta, ¿no? Pero tú has escogido lo de Tupac Yupanqui casi con un fin genuinamente enaltecedor. Y yo Sí, comparto, mira, lo que tú dices de Yupanqui, porque, o sea, el solo nombre Yupanqui me apareció siempre de los más vistosos, de los más sonoros, de la nómina de todos los incas, ¿no? Entonces, Tupac Inca Yupanqui, su solo nombre es rutilante, ¿no? Es como decían que eran los incas, ¿no? Resplandeciente, un nombre francamente que suena importante, ¿no? Suena hasta espectacular. Y casualmente él hace honor a ese impacto de su nombre porque hace pues una travesía que era prácticamente imposible, ¿no? O sea, atraviesa el Pacífico entero en una época en la que se supone que no había, por lo menos en estos lados del mundo, una ciencia o una técnica naval adecuada como para lograr tales fines. A ver, vamos a adentrarnos en el personaje de Tupac y en el momento en que él se hace señor del Tahuantinsuyo, ¿no? A ver, coméntanos, José. claro, mira, en la novela, como bueno, tú ya la has revisado, hay dos capítulos que se centran específicamente al viaje que hace Tupac Yupanqui a la Oceanía, ¿no? Bueno, Tupac Yupanqui creo que tenía ese ímpetu, ese carácter, ¿no? De tratar de llegar, no sé, pues hasta los confines del mundo, ¿no? Me parece, lo podemos comparar como que el Alejandro Magno de América, ¿no? Que en la novela lo cito, ¿no? Tupac Yupanqui, pues, llegó, según los datos históricos y cronistas y algunos estudios que han hecho algunos historiadores como Rostorowski, José Antonio del Busto, pues Tupac Yupanqui llegó hasta Mangareva, ¿no? Y otras islas más de Oceanía, Rapa Nui, pasó por la isla Galápagos para poder llegar a Mangareva, pero no solamente hizo esta expedición al Pacífico, sino también se fue hasta los confines del sur, ¿no? Hasta Chile, hasta Chiloé, ¿no? A ver cómo los Andes se sumergían los nevados se sumergían en el mar helado del sur, ¿no? Para él, imagino que al ver ese escenario, pues lo tomaría como que he llegado hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, Muy bien eso, sí, sí, efectivamente. lamentablemente, pues en el norte conquistó el norte, ¿no? Conquistó parte de Ecuador, pero su hijo, pues Huayna Cápac, fue el que extendió más el imperio hasta Colombia. Ahora, Tupac Yupanqui tuvo un gran reto, que era tratar de superar a su padre, ¿no? Porque prácticamente Pachacute fue el que inició el imperio, ¿no? Muchas veces en el colegio nos enseñan, bueno, que fueron 12 incas, 13 incas, ¿no? Los oficiales, ¿no? Incluyendo Huayna Cápac incluyendo Huáscar y Atahualpa, pero a veces no nos hacían esa diferencia de que había una etapa de incas que formaban parte de un reino, que era prácticamente un señorío pequeño, que fue hasta Huiracocha. Y recién el imperio empieza con Pachacútec hacia adelante, ¿no? Así es. Entonces, Tupac Yupanqui, pues la verdad que fue un personaje para mí crucial para la historia del Perú, que recién pienso que se está poniendo en la palestra, ¿no? Tupac Yupanqui, la figura de él. Yo creo que, así como Reino Unido pues tiene a su rey Arturo, nosotros tenemos a nuestra Tupac Yupanqui, ¿no? Y sus leyendas y su historia.
yo creo que podríamos representar a ese personaje como una figura de nuestro nacionalismo, un nacionalismo que tal vez esté en construcción, que no tenemos una nación realmente formada ni con esas bases que tienen otros países, ¿no? Claro, bueno, la gran diferencia es que el mito artúrico ha estructurado casi los cimientos, ¿no?, de la literatura inglesa, ¿no?, en un primer momento, y sin embargo todo lo que tiene que ver con Tupac Yupanqui o con otros personajes del mundo prehispánico, recién ahora están tratando, ¿no?, de hallar un espacio. Como yo te decía, creo que lo que se está tratando de buscar es al Perú, ¿no? ¿Dónde está? Claro. Dice, el Perú, la marca Perú. No sé, pues, si esa sea una forma cabal de entender, de pensar, de soñar y de tener presente, ¿no?, en la interioridad de los ciudadanos peruanos al país o a la nación, quizás inexistente, ¿no? Por el momento, no delineada, no definida. Tu libro contribuye a un enaltecimiento de uno de tantos Perú que han existido, pero claro que sí un momento muy importante, ¿no? Bueno, decías de Pachacútec y podría ser como que Pachacútec fuera como Filipo y Tupac Inca Yupanqui fuera Alejandro Magno, ¿no? Y luego, Es una casualmente, buena luego viene comparación. la debacle, ¿no? Y luego viene la Debate. debacle, porque tú sabes que una vez que muere Alejandro, se parte el imperio, a algunos le fue mejor, peor. Bueno, acá acabó lo de Huáscar y Atahualpa y llegaron los españoles. Ahora, todos estos siglos en los que han permanecido ocultos y que no se han tomado como elementos importantes de empoderamiento, de honra al pasado, el término de las culturas prehispánicas, ¿tú crees que se haya debido únicamente al tema español durante el virreinato o lo atribuyes quizás a un celo criollo más o menos enfermizo, ¿no? Cuando la República y hasta la fecha. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería tu hipótesis en ese caso? Bueno, mira, actualmente nosotros, la gran mayoría de peruanos, pues se siente identificado con héroes de la independencia o con héroes de la guerra del Pacífico. Entonces, muchos de esos héroes, pues son criollos, ¿no? De ascendencia criolla o mestiza, ¿no? Entonces siempre ellos son nuestras figuras, ¿no? En la independencia, hasta héroes extranjeros, ¿no? San Martín, Bolívar, bueno, tenemos también acá a peruanos, ¿no? Eh, Tenemos a Ramón Castilla, un presidente, después tenemos a los héroes del Pacífico, de la guerra con Chile, ¿no? Miguel Grau, a Bolognesi, sin desmerecer a la gente criolla que es tan peruano como cualquier persona de todos cualquier territorio del Perú, ya sean de algún territorio andino o de algún territorio de la selva. Bueno, hay un tema que es claro, ¿no? Que hay una deuda histórica con la gente andina, con la gente amazónica. Son gente que estuvo antes que nosotros, bueno, antes que los descendientes de los criollos, los españoles acá en el Perú. Fueron los que prácticamente vivían acá y formaron grandes culturas. Bueno, ellos fueron vapuleados, fueron prácticamente esclavizados, tuvieron títulos nobiliarios y se les despojaron. Entonces, es innegable que actualmente en el Perú pues hay un racismo, ¿no? Y mucho se ha luchado, mucho se ha avanzado, pero es difícil que ese racismo pues esté desapareciendo y lo estamos viendo y lo hemos visto actualmente en esta campaña, ¿no? Pese a las cuestiones, cuestionamientos, dudas o miedos que tengamos con el candidato actual, pues siempre hay una especie de racismo hacia lo andino, hacia lo amazónico, ¿no? Hasta en las costumbres y en la misma música. Entonces, yo creo que es una forma de poder presentar estas figuras de culturas, pues, prehispánicas como figuras, pues, que también nos deben hacer sentir orgullosos, ¿no? Porque la verdad que un peruano, yo creo que más se debe sentir orgulloso del imperio de los incas que de algún otro escenario, pues,
no sé, pues sin desmerecer a los héroes de la guerra con Chile, pues en la guerra con Chile la perdimos, ¿no? Hubo héroes, ¿no? Pero yo creo que más orgullo deberíamos sentir pues, por una cultura, un personaje que hizo que el Perú pues sea lo que es ahora también, ¿no? Actualmente Pero hasta la misma ¿te Marina, parece que eso haya contribuido a que el Perú sea lo que es ahora? Me pareciera que más bien es lo contrario, porque a partir de la República, ¿no? O del proceso de las independencias de los países de Sudamérica, es como que se hubieran complotado, ¿no? Tanto del norte como del sur, con el pretexto de independizar al Perú, ¿no? Que era el virreinato más antiguo, importante, al menos de esta región, a impedir que se vuelva a empoderar el Perú. Mira, yo tengo esa impresión hasta la fecha que se lucha para que el Perú no tenga una presencia hegemónica en la región, que muy bien la ha tenido cuando el Tahuantinsuyo, olvídate, ¿no? O sea, una de las más altas culturas del mundo ha sido indudablemente la cultura inca, y el resto de Sudamérica no tenía culturas con esa trascendencia, ¿no? Y luego, bajo el Imperio Español, lo sabemos y siempre me gusta comentarlo, hasta 4 años antes de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? 1776, casi toda Sudamérica era el Perú, salvo claro, Venezuela y Chile, hasta Panamá, salvo Brasil. Entonces, ¿qué ha pasado que los peruanos hemos olvidado estas grandezas, ¿no? Tanto cuando el mundo hispánico, el mundo prehispánico, en el que yo sí te objetaría el tema de los incas, pero, o sea, indudablemente que son grandiosos, pero hasta el tiempo mismo de Tupac y Inca Yupanqui, las culturas anteriores como la Chimú o la misma Chavín, bueno, tenían unos momentos muy importantes, ¿no? Que en nada claro. desmerecen o se quedan atrás respecto del desarrollo de los incas. Claro que los incas se aglutinaron ya pues casualmente en el último tramo de estas, de alguna manera, estos momentos que eran de alguna forma independientes, ¿no? Las culturas americanas respecto de lo que luego fue el Imperio Español. ¿Cómo ves esas circunstancias, José? Bueno, tienes razón, ¿no? En el sentido de que el imperio inca no fue, pues, la única cultura grandiosa que tuvimos, ¿no? Tuvimos también a la cultura Cheví, como tú dices, la cultura Chimú, al imperio Wari, ¿no? A la misma tía Guanaco que, bueno, tuvo gran dominio parte de Bolivia, pero también parte de Perú, ¿no? Sí, y también creo que eh, es importante que también tú guardes mucho mérito al tema de la época colonial, porque en la época colonial prácticamente el Perú pues era el centro del poderío español acá, ¿no? Éramos el centro de todo. Creo que dejamos de serlo lamentablemente por el mismo hecho de ser el centro de todo, fuimos el último país en ser independizado. Entonces, los conflictos, la lucha de poderes entre criollos españoles que estaban acá, la lucha de poderes entre los demás libertadores y demás territorios que estaban alrededor de nosotros, hicieron que el Perú, pues, no, de ser el gran centro del virreinato de España acá en Sudamérica, se convierta en el país, pues, más, con grandes problemas, ¿no? Con grandes problemas estructurales. Así nació la República Peruana, ¿no? Con grandes problemas estructurales, de gobernanza, y muchos países que están alrededor de nosotros, pues nos quitaron mucho territorio también, ¿no? La Gran Colombia, después, bueno, vino Brasil, Bolivia, Chile. Lo peor es que muchos de esos territorios fueron cedidos por diferentes gobernantes sin expresar ningún tipo de causa, ¿no? Ni de ningún forzamiento. O sea, lo Claro, entregaron como quien se libraba de un lastre sin tener ningún criterio, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a la Amazonía, que por claro, el supuesto caso a de partir del Brasil. siglo XX ha tenido pues una preponderancia
cada vez mayor y ahora en el siglo XXI ni hablar, ¿no? Como uno de los grandes depósitos no solo de agua en el mundo, sino como una forma también o un espacio donde se oxigena el planeta, ¿no? O sea, que tiene una importancia geoestratégica y geopolítica que va a ser cada vez mayor. Sin embargo, se cedieron amplios territorios de la Amazonía por gobernantes que no tenían una idea clara de todas las potencialidades que tenía el país, como creo que viene sucediendo hasta la fecha, pero no quisiera hoy día ahondar en temas políticos, ya lo podremos conversar eso por supuesto el domingo. Vamos a seguir en literatura y vamos a seguir en esta reflexión sobre tu obra y sobre el país. Entonces, en el momento que tú identificas a Tupac Inca Yupanqui, imagino que lo que más te llamó la atención fue, por supuesto, esta travesía que es tan poética, ¿no? Sí. Sin embargo, acá no se ha dado no recuerdo, por ejemplo, que hayan grandes poemas sobre este viaje, porque es una especie de odisea, ¿no? Recurriendo al marco de las historias occidentales, que es la máxima, no la máxima narración, sino la máxima épica, ¿no? Es el máximo poema épico marítimo, de alguna forma, de la antigüedad, ¿no? La Odisea, claro que con todo el mundo personal, psicológico del propio Ulises, pero dando una cosmovisión muy intensa, ¿no? Profunda de cómo se entendía la cultura, la mitología, la misma religión en ese momento. No hay nada parecido en el país. Entonces, eso me produce una suerte de sazón, ¿no? Porque se podrían escribir muchas cosas muy potentes sobre este viaje, ¿no? Bueno, tú has empezado con la novela y que es muy meritorio, pero, o sea, por ejemplo, te digo en términos de poesía, ¿no? Claro. Porque por otro lado, poesía épica es algo que casi no se practica tampoco en nuestro país, que tiene una tradición poética que es muy buena, pero en la que proliferan los estilistas, ¿no? Antes que las proposiciones contundentes, inmensas. Pero bueno, entonces yo pienso que eso es lo más llamativo en un primer momento de la historia de Tupac, ¿no? El viaje. Pero tú que has investigado y que has dedicado una novela de más de 200 páginas a este episodio, ¿no? De la historia, por supuesto, de tu visión particular y con tus propios elementos de ficción, ¿no? Porque será una novela histórica, pero hay un punto de disrupción respecto de un marco histórico estricto y hay cosas que ya han correspondido a tu fantasía, ¿no? Entonces, cuéntanos tu aproximación al personaje y el surgimiento de la novela, ya para ir entrando en el tema de esta noche, que es Tupac, el soberano del Pacífico. Bueno, uno de los aspectos más importantes que fueron cruciales para escribir la novela fue el viaje que tú hablas, ¿no? El viaje a Oceanía. Yo lo leí por primera vez, eso del libro del historiador José Antonio del Busto, ¿no? Tupac Yupanqui, el descubridor de Oceanía. Y si bien es una novela, es un libro histórico, ¿no? De datos, no es una novela, pues te plasma pues varias teorías, ¿no? Teorías que ya lo habían escrito dos cronistas, creo. No todos los cronistas hablan de la travesía de Tupac Yupanqui a Oceanía, creo que dos. Cisa de León, no recuerdo más, no recuerdo el otro cronista, ¿no? Bueno, el Inca García de la Vega no lo menciona para nada. Entonces, la verdad que me encantó mucho este libro pues, de Antonio del Busto y dije, o sea, esta historia es grandiosa, ¿no? ¿Por qué no hacer una novela de esto? Entonces, mi idea primero fue hacer una novela exclusivamente del viaje de Tupac Yupanqui a Oceanía. Pero por otro lado dije, pucha, Tupac Yupanqui tiene otros logros, no solamente el viaje a Oceanía, ¿no? Tiene otras conquistas. Entonces traté que la novela se centre también en la conquista del Imperio Chimú, de los Cajamarca, de los Cañari, los Quitos en el norte y también de los mapuches, ¿no? Que no fue un capítulo fue un capítulo que no fue incluido en la primera entrega del libro,
sino ya en esta entrega consolidada, ¿no? La guerra contra los mapuches, ¿no? Pero como tú lo dices, esta historia pues es grandiosa y por eso yo le dediqué 2 capítulos, ¿no? Y la verdad que hubieron muchas escenificaciones de la novela, muchas escenas que tú los puedes encontrar en Antonio del Busto o Rostorowski sobre los hechos de este viaje, pero ya pues ya depende del autor darle esa connotación, esos granitos de arena, esa fantasía que tú dices para poder hacer de esta historia una historia aún más fascinante, porque hay muchos vacíos que llenar. La historia del viaje de Tupac Yupanqui a Oceanía es muy pequeña, los datos históricos. José Antonio del Busto a la larga haciendo muchas investigaciones, él viaja hasta Rapa Nui, creo que va hasta Mangareva, o sea, él hace un viaje, José Antonio del Busto, para poder identificar rastros de ese viaje. Bueno, en Rapa Nui tenemos un muro inca ahí, ¿no? Que se ha encontrado. Muchos nacionalistas de Rapa Nui, chilenos, cuestionan que no es inca, ¿no? Ellos dicen, no, ese es propio de la cultura de acá, de la isla de Pascua, ¿no? Pero si tú ves los muros que hay en la isla de Pascua y lo comparas con los muros de Sacsayhuamán o los muros de Machu Picchu, pues son idénticos, ¿no? La forma como encajan las piedras. En Mangareva, no, en Nukujiva, que es una isla anterior a Mangareva, donde llega Tupac Yupanqui, según lo que cuenta José Antonio del Busto, hay un baile, pues, de honor a un príncipe rojo, llamado el baile de la danza de Tupac, ¿no? Entonces, hay datos históricos, ¿no? Que hacen, y también hay pequeños monumentos dejados en varias islas. Lo que pasa es que Tupac, cuando en sus conquistas a los Quitos y a los Cañaris en Ecuador, se encuentra con grandes navegantes manteños. La gente de Manta, en Ecuador, pues eran grandes navegantes, eran los que comercializaban el muyu. El muyu, pues es el espóndulo, ¿no? Era un molusco muy importante y sagrado para las ceremonias de los incas, y no solamente de los incas, sino también de anteriores culturas. Y este molusco se comercializaba entre Panamá y Ecuador hasta Chincha. Entonces, los incas conocían de estos comerciantes, ¿no? Pero Tupac Yupanqui, cuando hace contacto con ellos, pues descubre de que ellos tenían historias de 2 islas muy lejanas, ¿no? Muy lejanas en el Pacífico, que habían visitado y que eran extraordinarias. Entonces Tupac Yupanqui, por su propia naturaleza de explorador y conquistador, y era joven en esa época, creo que no bordeaba más de 30 años, creo que 25, 26, 27 años, ¿no? Como te digo, es como un Alejandro Magno, ¿no? Alguien que empezó muy joven, ¿no? En esa época no era ni co-gobernante, creo que el co-gobernante era Amaru Yupanqui, que era su hermano. Pero Tupac Yupanqui pues fue una persona bien habilidosa y una persona que Pachacute pues desde temprana edad imagino que quería que sea general, ¿no? Y uno de sus ejemplos de militares que tuvo Tupac Yupanqui fue el tío, ¿no? El tío que era Capa Yupanqui. Entonces Tupac Yupanqui pues con ese carácter de explorador y de intrépido y de conquistador pues se lanza a Oceanía, ¿no? Ahora, yo no creo que los incas hubieran sido grandes navegantes, no. Utilizaron a los manteños, sí. Utilizaron a los manteños para poder realizar ese viaje. Porque los incas en sí eran gente pues de la sierra, gente que si bien habían conquistado parte de la costa, pues no estaban muy relacionados con el mar, ¿no? Pero sí tenían aliados y gente que habían conquistado que conocían las rutas. Como te digo, eran los manteños. Y en la historia, en las crónicas, pues se evidencia de que estos manteños fueron parte de su tripulación, donde Tupac, pues con una gran armada de balsas, pues se dirige hacia Oceanía, ¿no? Y eso ya ha sido comprobado por un explorador noruego, Thor, creo que se llama. Thor Heyerdahl, sí. Sí, Él había hecho un viaje, pues, utilizando una balsa. Sí. Claro, el Contiki, ¿no? Y pudo evidenciar, pues, de que sí se podía hacer ese viaje hasta Mangarea. Ahora, el viaje Tupac lo hizo hasta Mangarea, pero su idea no era ir a Rapa Nui, sino que la propia corriente del Pacífico hizo que en el retorno llegue a Rapa Nui y de ahí otra vez haga el circuito hacia la costa sudamericana, ¿no? Mira, varias veces estás comentando ese término de Mangareva. En la actualidad, Mangareva, ¿dónde estaría localizado? En la Polinesia Francesa. O sea, Tahití, por esas... Por ahí, claro, su verdadero nombre es Aguachumbi.
según las crónicas, Mangareva es Aguachumbi y Rapa Nui es Ninachumbi, ¿no? Y Nachumbi, Son claro, nombres pues Ninachumbi, es ¿no? quechua o no, Sí, claro. tiene términos quechos, ¿no? Tiene términos Sí, quechos. sí, Entonces, sí. esos eran los nombres que le dieron los exploradores incas, ¿no? Cuando llegaron, Tupac Yupanqui, ¿no? Oye, pero Bueno, cabe la y posibilidad de que Tupac Yupanqui y todos los famosos incas, ¿no? Que estuvieron con él, porque tú sabes, no lo sabemos, Tahití, ¿no? Polinesia, pues tienen una belleza, y hasta ahora, ¿no? Los exploradores europeos que llegaron pues del siglo XVIII, etcétera, se quedaron fascinados no solo por la naturaleza, sino por todas las expresiones que había ahí, ¿no? Inclusive la belleza de las mismas mujeres, ¿no? Que estaban como embrujados por ellas, porque se dice que Tupac Yupanqui nunca volvió también de ese viaje, ¿no? Como un aspecto más anecdótico. No sé, a ver claro, tú, ¿cómo has visto ese bueno, tema, ¿no? esa es una historia que no quiero hacer spoiler, pero es una historia que trato de plasmarla en la novela, ¿no? Claro, Pero no quiero ok, llegar ok. mucho al fondo para No, que la no te gente pues, preocupes, claro, que lo la pueda gente leer, lo lea y lo vea, ¿no? Ya, ok. pero son teorías, ¿no? Pero son Bueno, cosas que van a hallar en esta novela claro, también, ya de otra perspectiva, ¿no? claro, José Antonio del Busto pues describe un amorío que tuvo Tupac Yupanqui con la princesa Ujo, que era una princesa Rapa Nui. Y creo que también hay libros de historiadores chilenos que relatan pues la historia de esta princesa y un príncipe de Sudamérica, ¿no? No hablan indirectamente de Tupac Yupanqui, pero sí hacen mención a un príncipe, ¿no? Al hijo del sol. Mira, nada menos, ¿no? Eso, en ese sentido sí pues era plenamente imperial, ¿no? Puros términos majestuosos, ¿no? El hijo del sol. Y yo te insisto, ¿no? O sea, ese, ese nombre de Tupac Yupanqui nada más es impresionante, ¿no? Entre toda la nómina de los incas siempre me atrajo la sonoridad de este inca, ¿no? Es un nombre tremendo, ¿no? Hasta ahora subsiste ese apellido de Yupanqui, me parece uno de los grandes apellidos que hay en el mundo, ¿eh? Sí, Francamente. Pero era un bueno, apellido de noble, ¿no? De noble inca, ¿no? Hay muchas personas que aún lo tienen, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? algunas Nombre personas lo tienen, sí, sí. Yupanqui o Tupac Yupanqui compuesto, ¿no? Exacto. Ah, no sabía, Tupac Yupanqui como compuesto, qué interesante. También Ahora, hay. ahora vamos a ver, la estructura del libro, que por supuesto no quieres spoilear, bueno, tú tienes esa concepción, ¿no? Yo, por ejemplo, No, pero hablo de los libros, los datos históricos yo creo que sí se podrían hablar, ¿ah? Los que son no, sí. los datos sí está todo bien, pero mira, te quería preguntar, ¿no? Quería indagar el tema de la lectura de los quipus, porque dentro Ah, de el uso que se le ha dado a los quipus en tu narrativa, se transgrede esta pauta que hasta hace unos años se tenía como determinada, ¿no? De que los quipus solamente tenían que ver con cuestiones numéricas, con, ¿no? Circunstancias de cálculo o de contabilidad. claro. En tu perspectiva o en tus indagaciones, se ha hallado que los quipus tenían una vastedad de usos. Uno de ellos era la narración, que en Exacto. eso también hay una coincidencia con lo que se ve pues, en el espía del Inca, ¿no? Que a fin de cuentas era la develación de un quipu que nadie podía traducir, ¿no? En el espía del Inca, pero que se cuenta la historia, pese a que en la actualidad nadie sabía cómo desentrañarla y de alguna forma ese es el sustrato de toda esa lectura, al menos de la parte del colofón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con esta utilización del quipu para tu propia narrativa? Bueno, O es una fantasía de que los quipus hayan tenido también estos usos? ¿Qué yo has no creo que hallado tú en tus sea, indagaciones? yo, yo no creo que sea una fantasía al 100%, porque si bien es cierto, en el colegio, al que menos que recuerde historia, nos han enseñado pues, que los quipus solamente son base de datos numéricas y contables, ¿no? Que utilizaban los incas, pero no un medio escrito. Pero actualmente yo sí he leído y he tenido noticias de estudios que se han hecho de que sí los quipus tenían, tenían una forma de encerrar mensajes. Tal vez no mensajes tan codificados y tan detallados como una escritura, ¿no? Pero sí también podría haberse dado mensajes ideográficos, tipo los jeroglíficos o la escritura china o japonesa, ¿no? Que no son unos mensajes pues, de sílaba a sílaba, ¿no? Sino es
un mensaje pues de ideas, ¿no? Ahora, yo he leído y he visto documentales de estudiosos que sí han indicado de que ha habido quipus que se han encontrado donde no se evidencia pues que son quipus contables ni numéricos, y no lo pueden descifrar. Entonces ahí entra la duda de que tal vez esos quipus sean quipus, pues, una especie de escritura tridimensional, que ya el espía del Inca, con Rafael Damen, lo, lo indican, Rafael lo indica en su novela, ¿no? El espía del Inca, ¿no? Lo utiliza como un medio de comunicación. En mi novela sí lo utilizo, pero tampoco tan detallado ni el modo científico como lo hace Rafael, sino en ciertos pasajes de la novela los utilizo los quipus, pero sí, para mí, yo creo que de alguna forma, sí eran una forma de escritura tridimensional. Aparte, Percy, recuerda que en el antiguo Egipto, la escritura solamente estaba o sea, la escritura solamente lo utilizaban los nobles y los sacerdotes, y los escribas. Los escribas. El pueblo no sabía ni escribir ni leer, o sea, ellos no tenían ese privilegio, o sea, la escritura en culturas antiguas era un privilegio de pocos. Entonces, ¿por qué no pensar que en el Imperio Inca esa escritura también, esa escritura tridimensional de quipus solamente era un privilegio de pocos, tal vez de los chasquis y de la nobleza, nada más, ¿no? Como también lo era el pucuna, que era un idioma distinto al quechua, que lo utilizaban los ¿Pucuna nobles, o también incas. Puquina? Puquina, Claro, Puquina. sí. También Efectivamente, lo hago mención en el libro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que En todo caso, en va por Egipto y ahí. en otras culturas, el pueblo tenía posteriormente, ¿no? Formas de escritura que eran mucho más llanas, que no tenían la complejidad ni la riqueza de las otras formas que eran más selectas, como tú bien lo estás comentando, y que probablemente también se haya dado en el caso de las culturas prehispánicas, ¿no? Claro, Porque, por porque ejemplo, acá en el norte dicen que en el norte había, pues, los mochicas escribían sobre payares, ¿no? Hay una sí. escritura payariforme, hay todas unas teorías, pero ¿cómo habrá sido? Hay Claro. indicios, ¿no? Hay términos para especular. Ahora Coméntanos en todo caso, no, por favor, adelante, no te cortes, no, no, sigue. para concluir que los quipus no eran solamente, o sea, no fueron creación de los incas, los quipus creo que fueron creación del Imperio Wari, o sea, los Wari ya lo utilizaban los quipus. O sea, bueno, eso era un aporte adicional, ¿no? No, y Histórico. es bueno que hable de los Warios, de los Tiahuanacos, porque pues eran culturas impresionantes en el altiplano, ¿no? Las portadas, ¿no? La portada del sol, etcétera, solamente por mencionar uno de los restos arquitectónicos más conocidos y que es impresionante, ciclópeo, ¿no? Da una idea de mucho poder, ¿no? Es un poder Claro. francamente aplastante, ¿no? Imperial, que definitivamente eso se ha borrado, no del ADN, bueno, aunque tal vez también del ADN de la mayoría de peruanos, ¿no? No sé si por esa mala costumbre, bueno, que para ellos le tenía efectos muy prácticos de execrar, ¿no? Del Tahuantinsuyo a quienes eran más rebeldes o a quienes eran más indóciles, ¿no? Cuando hacían con los vitimaes, ¿no? Que Claro. desplazaban pues a comunidades enteras, generalmente hacia la selva o hacia sitios inhóspitos a ver si sobrevivían, pero no sé, no sé, porque hay una idea de que no corresponde el tipo del peruano actual o del peruano promedio a lo que debiese ser la forma de actuar, de pensar, de entender el mundo de un país con una tradición que ha sido tan poderosa, ¿no? Porque prácticamente se viene al menos de dos formas de imperio, ¿no? El imperio español, el imperio inca, y por supuesto las otras formas imperiales de poder que hubo antes de la llegada de los españoles, pero todo eso desaparece del inconsciente colectivo o del imaginario de la gente. Por eso es muy positivo que se haya dado la creación de tu novela, que esperemos pueda continuar, ¿no? En tus sagas, que siempre estás acostumbrado prácticamente a diseñar tus obras en esquemas de sagas. Pero a Bueno, ver, piensa o claro. coméntanos algo acerca de este punto que me parece muy conflictivo, no es problemático. A ver, adelante. De las sagas.
Disculpa, el de las No, sagas. la cuestión de las identidades Ah, y el descrédito de estos pasados, ¿no? Del Perú en que se ha sido tan importante y que en este momento la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta. Quizás el mismo Castillo, que ahora ha sido ya proclamado como presidente, pueda ser considerado hasta el primer peruano, ¿no? O sea, que está en el poder. Es una podría circunstancia decirse. también muy llamativa de este inicio del bicentenario. Pero, a ver, coméntanos, José, por favor. Luego Bueno, vamos a los demás. sí, como te lo comenté hace, hace unos momentos, yo creo que hay una especie de perjuicio, ¿no? A la cultura andina, a la cultura amerindia de acá del Perú. Entonces, en el inconsciente colectivo peruano es como que a esta cultura lo ven como una cultura inferior y a la cultura española que vino a conquistarnos lo ven como que la cultura superior. Entonces yo creo que eso ha calado en nuestra mente y tal vez en el inconsciente colectivo peruano trata de no valorar lo logrado por las culturas precolombinas y sí más valoran a la, no sé, pues al, a las características, a lo español que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque de una forma, si no, no tenemos de alguna forma somos mestizos, ¿no? Tenemos algo de español y también la cultura española tenemos en nuestras vidas. Entonces yo creo que valoran más esa cultura española, cultura europea. Entonces, cuando nace la República, pues los que prácticamente van a dominar el Perú eran las castas criollas, ¿no? Que eran prácticamente, eran descendientes de españoles. Entonces, siempre se mantuvo ese desprecio hacia lo andino, ¿no? Y hasta ahorita, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema del cual todavía no hemos podido conciliar en el Perú, ¿no? Este conflicto. Claro, Yo y creo que, es como que estuviera de espaldas a sí mismo el Perú y bueno, es hora de que ya se ponga de frente, ¿no? claro, o sea, ¿por qué no, no sé, a veces yo me pregunto, ¿no? Como te digo, con Castillo hay ciertas dudas o sea, de parte de una parte de la población, ciertos miedos, pero si solamente nos centramos en Castillo como una persona pues andina que viene de la sierra, solamente nos enfocamos a eso, ¿no? No a su ideología, ni qué tipo de gobierno puede hacer, solamente a él como ser humano, ¿no? Lo plasmamos así. Ha habido mucho racismo, ¿no? Contra él. Y yo creo que eso es parte también de lo que le falta al Perú, ¿no? Valorar a esta cultura andina, ¿no? A esta cultura amerindia que vive acá en nosotros, ¿no? Y también los afros, también, ¿no? Que son también una parte del Perú también que siempre ha sido vapuleada, ¿no? En su momento. Claro, el mundo afro tiene otras connotaciones para nuestra cultura, ¿no? Que son importantes, pero esencialmente el término de las culturas prehispánicas pues están en otra connotación, ¿no? Inclusive desde los estudios de Toynbee se ha considerado a la cultura inca por lo menos como una de las más altas culturas del mundo, a la par con la cultura griega, la cultura de los chinos, etcétera, una civilización milenaria, claro que por supuesto engloba, creo yo, a muchas otras culturas del mundo prehispánico, ¿no? Que considero primordiales e importantes y que deben tener también su valor. Mira, vamos a finalizar ya nuestra conversación, pero invitamos, ¿no? Al público, a los lectores, a que se aproximen a tu obra. Es muy entretenida, pero dado que ya no hemos podido dar mayores luces acerca de los contenidos que se harán Bueno, próximamente cuando se presente, podemos por lo menos claro. compendiar cuáles son los temas no las anécdotas, pero sí los cauces que va a tener la narración. Porque la historia de Tupac es su travesía a Oceanía o hasta el fin del mundo, que me pareció una imagen muy importante que dijiste, ¿no? Que se fue a ver los Andes adentrándose en el mar del fin del mundo, ¿no? Una imagen tremenda, ¿no? Apocalíptica. Entonces, aparte,
hay otras historias cruzadas, hay otros temas, hay intrigas inevitables en el ambiente de poder, ¿no? Romances, campañas. Cuéntanos más, leyenda, agréganos, Eh, digamos, para ir terminando. bueno, hay historias muy importantes, ¿no? Como hay una historia crucial que es el tema de la contribución que hace el sacerdote Antarqui, ¿no? Que es un personaje muy, muy especial en los primeros capítulos de la novela. Es una persona, pues, un sacerdote que utiliza la ayahuasca, utiliza la chicha, utiliza la coca y otros brebajes para tratar de entrar en un trance o desprendimiento astral, ¿no? Para poder verificar que las travesías que podría hacer Tupac que pues son verdaderas y podrían llegar a un buen cauce, ¿no? Entonces, este sacerdote es una persona muy importante en la novela, ¿no? El mismo Pachacute también, ¿no? Porque en la novela que yo he escrito, pues Pachacute se lo describe ya en su etapa de su ocaso, ¿no? Ya como un emperador ya anciano, ¿no? Recordando sus grandes hazañas como la conquista de los Chancas, ¿no? También muchos miedos, sus problemas ya de salud de anciano, su demencia, porque él tiene una especie de demencia, ¿no? Y comienza también a generar intrigas y a generar problemas que al final ya en su muerte pues trata de redimirse, ¿no? Bueno, también tenemos, en la novela hay una parte muy importante que incluyo también, que es parte del poema de Ollantay, Ollantay Kusikoyo, que es un poema anónimo que es muy importante. También parte de ese poema está incluido en la novela. Lo amplío, como dice, lo amplío la narrativa de ese poema, una historia ampliada, pero también son personajes que están incluidos en la novela, ¿no? Los personajes de Ollantay, ¿no? El propio Ollantay, un general, pues, desterrado por Pachacute por fijarse en la hija de ¿no? Claro, entonces, mira, yo te agradezco tu participación, se ve que es muy interesante, entonces vamos a esperar a que pongas en circulación esta edición última ya de tu novela Tupac, El Soberano del Pacífico, ¿no? Es un gran nombre. Entonces, Bueno, para terminar, vamos a yo acá tengo despedirnos. la imagen del ebook, que tal vez ahorita está en Amazon, en internet. El ebook se está vendiendo actualmente, pero como te digo, la idea es presentarlo en un formato físico, ¿no? Ya ante la comunidad, ¿no? ¿Cómo no? Falta poco. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, te deseamos los mayores éxitos y nos despedimos hasta el día domingo, que vamos a conversar acerca del bicentenario ya y de los procesos independentistas y las relaciones internacionales con el embajador Hugo Pereira. Así que eso ha sido Muchas todo por gracias, hoy. Percy. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Entonces, adelante Radio Miraflores Televisión. Buenas noches. Luego.